Bienvenidos, queridos espectadores, a un programa más de Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores, las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos curan, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy tenemos con nosotros al doctor Francisco Javier Parra Jiménez. Él es un cardiólogo, además es jefe del servicio de cardiología de los hospitales HM, y hablaremos con él de corazón. Pero antes le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado Al corazón que cura. Nacido en Madrid, donde el alma madruga, con raíces del rastro y la melilla dura, forjado en la fe de una madre monárquica y el ejemplo de un padre que en la vida abriga. Nieto de africanista, de artista y obreros, de un abuelo que alzó el metrópolis al cielo y de un tío escritor de novelas con eco, nació entre valores el doctor con respeto. Su infancia fue arte, fue canto y belleza, fue Kraus en el alma, fue ópera intensa. Y un papa polaco, tan santo y tan cierto, le dio luz en el alma y sentido en el gesto. No fue medicina un camino sin roces, mas cruzó biológicas con firmes voces, y entre libros, esfuerzo y vocación entera, se alzó en el Gregorio y el CEU bandera. El MIR le llevó al noble corazón, y él como médico le dio su razón. En HM Hospitales sembró su constancia, casi 3 décadas de firme templanza. Hoy es doctor, jefe, guía y abrigo, mas no olvida al pobre, al que va consigo, aquel que en la calle del Oso esperaba el consuelo que su estirpe ya dejaba. Casado con Mercedes, fiel compañera y padre de 2 que son las joyas enteras. Francisco Javier y Almudena, su estirpe, herencia de amor que el alma suscribe. Es mozárabe, cazador, aficionado, melómano del alma, de verbo templado, y entre bisturís, partituras y rezos late en su pecho un mundo de gestos. Gracias, doctor, por curar con tu ciencia, pero aún más por tu inmensa presencia, porque el corazón no es solo un latido, es vocación, es arte y es todo lo vivido. Bienvenido. Gracias. Javier. Estamos encantadísimos de que estés aquí. Y yo más. Con nosotros. Muchas gracias. Vaya poema, ¿eh? Uf. Ahora ya no se iba a poder seguir hablando. Sí, seguro que sí. Porque, bueno, las cosas... Hoy vamos a hablar mucho de corazón y las cosas que se escriben con el corazón. Pues la gente que tenéis corazón, pues lo sentís así. Javier, vamos a hacer un repasito desde el principio, ¿te parece bien? Porque además tú y yo tenemos algo... Tú naciste en el 66, yo en el 67, en Madrid ambos. Además tú tienes raíces toledanas, yo también, tu madre María Luisa, la mía también. Es decir, yo cuando empecé a ver todo tu historial y lo que me pasaba, dije yo, oye, pues esto... Y luego que hemos estado charlando antes, pues efectivamente hay muchas cosas en común y vamos, seguro que vamos a explicarlas. Naces en una familia católica y conservadora, como eran, como eran las de antes, algunas también sigue habiendo, ¿no? Algunas. Pero bueno, ahora ya no es tan... Está de moda. María Luisa, tu mamá, que nace en Melilla. En Melilla, sí, sí. Bueno, mi madre nace en Melilla por una cuestión, una cuestión de destino. Mi abuelo era militar, estaba destinado en regulares en Melilla, él era de ingenieros zapadores, pero bueno, allí le tocó la vida, aunque se había formado en Toledo, en el Alcázar, y la mayor no era mi madre, la mayor era mi tía Lola. Ajá. Pero claro, cuando nació la tía Lola y mi abuela, que se llamaba Feliciana, mi abuelo Luis, se quedó embarazada de la tía Lola, 2 meses antes se fueron a Toledo, porque la niña tenía que nacer en Toledo. Pero claro, ya la segunda dijo mi abuela que hasta Toledo no se iba y que nacía en Melilla, en el hospital militar, y por eso nació en Melilla mi madre. ¿Se crió allí? Raíces toledanas, ¿verdad? Toledanos, sí, sí. ¿A ti te...? Mi madre, toledana. Por tu parte de tu madre. Mi madre. ¿Hija de militar? Hija de militar, sí, sí. ¿Por qué dices que es promonárquica? ¿Cómo se vivía entonces eso? Bueno, mi madre era una convencida de la monarquía como institución.
No que era... Ahora está la moda es decir que eran juancarlistas y cosas así la gente. Mi madre no, mi madre era monárquica por definición, defendía la institución de la monarquía a capa y espada, que era lo que su padre defendió y lo que aprendió en su familia. Por eso se declaraba monárquica de todo. ¿Cuántos hermanos, Javier? Yo tengo una hermana. Una hermana se llama Rosa. Rosa María. Rosa María como mi abuela. Mi abuela se llamaba Rosa por parte de padre. Y mi padre me puso a ella Rosa por su madre y a mí Francisco Javier por un hermano que tuvo mi padre que falleció muy pequeñito, cuando morían los niños de 1 o 2 años, pues lo que fuera, cualquier enfermedad de aquella época. Y él pues se impuso sobre mi madre, que mi madre quería que me llamara Luis como su padre. Y por eso nos llamamos así los dos, pues esa fue un poco la historia. Bueno, aquí tenemos... Estos son mis padres, sí. Tus padres. Mis padres ya, no muy jovencitos ya, en esta fotografía. Y bueno, mi padre era médico, yo estuve con él, era médico, era cardiólogo, como yo, y era médico forense. Fue profesor de mi escuela de medicina legal, era una persona, pues bueno, muy poco presumido, era una persona que no hacía, quiero decir, no hacía, en ningún momento no era petulante, ni alguien que presumiera de sus cosas, pero una persona muy eficaz y que si le pedías algo sabías que lo tenías. Y mi madre pues fue su compañera siempre. Mi madre fue secretaria de dirección, del que fue director general del INI, pero cuando se casó con mi padre, pues como en aquella época los dos trabajaban para el Estado, solo podía trabajar uno. Y mi padre le iba mejor y dejó de trabajar y se quedó en casa a cuidar a la familia, ayudada por una persona que no tengo fotografías aquí, pero que era mi tía, que la debería haber puesto en las fotografías. Bueno, las cosas son como son, que vivió siempre en casa, y una señora que nos cuidaba de críos, que era Isabel, que era la hija nuestra, que era como mi abuela, porque yo a mis abuelos solo conocía al padre de mi padre, el resto habían fallecido ya todos. Y bueno, mis padres pues me dieron una educación cristiana, que yo creo que me ayuda mucho en la vida, para tener una fe que yo creo que no está mal, para el mundo que corremos. Y bueno, pues la verdad me fueron formando y yo creo que les debo pues todo a mis padres. O casi todo, porque luego, claro, vas aprendiendo de tu mujer a que le debo, a tu mujer a la que debo pues, su apoyo, su ayuda, todo. O sea, mi mujer pues es para mí pues lo más importante que me ha sucedido, hasta que vinieron mis hijos, que le quitaron un poco de puesto, pero quizás es lo más importante que me ha sucedido. Pero mis padres, claro, son dos amores distintos, los de los padres que los de tu mujer y tus hijos, son diferentes. Javier, imagino, es casi decírtelo, es obvio, ¿no?, que tu padre marcó muchísimo tu tendencia a ser médico, ¿no? Sí, mi padre yo creo que era un muy buen médico, tenía muchas frases muy instructivas, que además me ayudaron mucho. De hecho, escribí un artículo hace muchos años, el primer artículo que escribí en la revista del hospital, cuando llegué, que era una frase de mi padre, que decía que para ser buen médico había que tener 3 Hs. Decía humor, humanidad y humildad. Y decía, y si eres buen médico, mejor, decía. Decía, humildad para reconocer tus errores, humor para pasarlo bien con tus pacientes, en los momentos buenos y los malos, y humanidad para tratarlos. Y mi padre era cardiólogo. Yo, la verdad es que no quería ser médico, quería ser cardiólogo. Es que era una cosa curiosa, porque le ayudaba a veces a él en su consulta, y como era forense me iba yo con él a las autopsias. Y le ayudaba. No me lo puedo creer, ¿con qué edad? 15, 16 años, y le ayudaba a él con las autopsias. Entonces mi padre, que era una persona muy religiosa, en las autopsias, claro, aquello era otra época, ¿eh? Ibas a la Puebla de Montalbán a hacer una autopsia, no había luz, con unos candiles, aquello era terrible, con unos camping gas, pues eso lo he vivido yo, ¿eh? O sea que no me lo tienen que contar. Y él, cuando la gente bromeaba, decía, un momento, primero se reza un Padre Nuestro por el cadáver. Qué bueno. Todo el mundo calladito, un respeto, y luego se llevaba un frasco de 1 litro de Álvarez Gómez, que se lo echaba todo entero después de hacer la autopsia a mi padre, la de cristal. Sí, la de cristal. De Álvarez Gómez, que la llevaba siempre, que se la preparaba mi madre. Mi madre le preparaba en una bolsa todo el material de autopsia, que lo había ido comprando él porque decía que el que daba el juzgado era muy malo. Y llevaba el suyo, que era el que hacía aquello era tremendo. Y luego limpiaban el material en mi casa, en la pila de la terraza. Toma ya. Porque es que era otra época, es que estamos hablando hace ya 40 años, 45 años. ¿Y tú qué sentías cuando veías ahí? Bueno, pues mi padre me había enseñado que el ser humano tenemos alma, ¿no?, que el alma se va con Dios, y que bueno, pues era un cadáver al que había que respetar porque había sido el templo del alma de esa persona, y que como muerto tenía que tener un entierro santo en un lugar santo y
y respetarlo porque es un ser humano, aunque en ese momento esté fallecido. Yo aprendí a respetar mucho a los muertos y a no tenerles miedo. A él le preguntaban que si le daban miedo a los muertos y él decía que si había conocido a algún muerto que le hubiera hecho daño. Que cuidado con los vivos, pero que los muertos... Los vivos son y la verdad sí me marcó mi padre. Luego además es que yo, cuando elegí la plaza de Mir, elegí el hospital donde había estado mi padre, que se había jubilado ese año. Un hospital pequeñito, el Instituto de Cardiología, con una gente estupenda, pero estupenda. Yo tuve muy buenos maestros, no profesores, que no es lo mismo. Eran grandes maestros, que son los que te admiten sus valores, se transmiten su sabiduría y son un ejemplo para ti. Que no es lo mismo que un profesor que te enseña y se acabó. Nada más. Y ahí aprendí mucho. Y ahí conocí más a don Rude, que es el que está ahí por ahí, que es un sacerdote, con una guitarra, que del que aprendí mucho y que es mi padre espiritual, y que lo sigue siendo. Es una persona, yo creo que es un santo. Y no lo digo yo, lo dice mucha gente. Y me enseñó mucho de la vida y mucho del trabajo. Y hemos reanimado pacientes, él y yo. Él dando el masaje cardíaco, porque el primero que llamaban era el cura cuando había una parada, y claro. Le veías ayudar. O sea, que la verdad es que sí, pero mi padre me marcó mucho en esto, y luego sus compañeros, que habían sido sus compañeros, porque él ya se había jubilado cuando yo llegué, y que eran excelentísimas personas y de los cuales me trataron muy bien, con mucho cariño. Hiciste un paso por biológicas. Sí. Y luego, pero yo creo, y más aún quiero que me expliques, tu relación con la ópera, porque tú realmente tu vocación fuerte era esa, ¿no? O sea, tenías ahí la música. Sí. Y... Bueno, yo de pequeño ya, con 5 o 6 años, fui al Teatro de la Zarzuela con mi madre y mi tía, que eran grandes amantes de la ópera. Mi padre tenía muy mal oído. A mi padre le gustaba el fútbol. Y el Madrid, lo siento, era madridista, pero algún defecto tenía que tener. Pero mi madre y ahí estamos con Alfredo Kraus, con el busto de Alfredo Kraus, el gran Alfredo. Y ¿que le llegaste a conocer? Que le llegué a conocer, sí. Le llegué a conocer bastante. Y la verdad es que, pues fui a ver el Barbero de Lavapiés, una gran zarzuela del maestro Barbieri, una maravilla, vamos. Y luego, con hace 7 o 8 años, fui a ver a Aida con Plácido Domingo. Y en el año 77, que fue el año que realmente me marcó, fue la primera vez que escuché cantar a Alfredo Kraus. Tenías 11 años, hay que decir. Tenía 11 años, sí. Y escuché Werther, que es una ópera francesa de Massenet, romántica. Y yo le dije a mi madre que quería conocer a Alfredo Kraus. Dijo, pues vamos al camerino. Y fuimos al camerino y ahí estaba Alfredo Kraus, con su mujer, Rosa, a la cual luego conocía a él y a sus hijas. Y le empecé a contar una historia sobre la ópera. Y yo, claro, un niño de 11 años era un repollo total, claro, imagínate, así con gafitas cuadradas y que te gustaba la ópera francesa, era un raro tremebundo. Y bueno, a él le gustó y bueno, fuimos a ver luego La Traviata en Madrid, por si casaba su hija, y ya desde ahí, pues en adelante. Y ha marcado mi vida. De hecho, yo hace no mucho, 6 meses, publiqué un artículo que me lo publicaron en El Mundo a raíz del 25 aniversario de la muerte de Alfredo, y lo dije, marcó nuestras vidas. Dije, primero nos aficionó y luego acabamos amando la ópera. Primero fue cercanía, luego afición y luego era nuestro mundo y el de mis amigos, que luego creo que están por aquí en alguna fotografía, que seguimos siendo amigos después de 56 años. Que se dice pronto, ¿eh? Bueno, a lo mejor menos, 52. Lo que pasa que probablemente, claro, la medicina, cuando tú empiezas medicina, la medicina es muy acaparadora, ¿verdad? Claro, entonces... claro, yo quería haber sido cantante de ópera. Sí. Estudié canto, estudié solfeo, estudié 2 años de piano, estudié composición. Quizá me ha ayudado a entender la música y los idiomas, porque la música te ayuda mucho a estudiar los idiomas. Claro. Y el inglés no se me da mal y el italiano lo hablo bastante bien y me gusta mucho, sobre todo porque al estudiar canto estudias italiano. Con lo cual, al final... Y recibí un consejo de una persona que me dijo que me dedicara a estudiar una carrera, o sea, que podía cantar, pero que estudiara una carrera que pudiera ejercer como una persona normal, porque el otro mundo es muy complicado. Y claro, estudié medicina. Y claro, cuando estudias medicina, pues estudias medicina. Y claro, es una profesión que, claro, si a mí me preguntan de la medicina, yo te digo que la profesión mejor que existe. Porque es de las pocas profesiones, pero mejor para mí. Para ti será el periodismo, para otros será la fontanería y para otros será la equitación. Pero para mí la medicina, ¿por qué? Pues porque te permite, y si eres cristiano como yo, esos valores que aprendes, convertirlos en virtudes, que es, digamos, el poner en práctica los valores sobre personas en concreto, a las que las puedes ayudar, de forma
desinteresada, digamos, no, porque tú vives de ello, pero sí, pero sí es desinteresada. Sí. Porque en muchas sí es desinteresado de verdad. Y al final te acapara tanto el tiempo que el otro pues, se acaba convirtiendo en una pasión, en una afición y en una forma de disfrutar distinta a la medicina en la que también disfrutas de otra manera. Lo que me resulta, no sé si curioso o difícil, es que eres médico, sigues estudiando como médico porque eso no se acaba nunca. Y a su vez, aficionado a la ópera, a la historia, a la caza. Es decir, porque si dijeras, bueno, soy, yo qué sé, oficinista, que hago mis 8 horas y luego ya tengo todo, pero en tu caso no es. ¿Cómo puedes...? De verdad, me admira muchísimo. Que... Bueno, mira... y encima familia... Te voy a confesar una cosa. Familia. Venga. Bueno, tu familia realmente es tu trabajo. También, claro. Ese es tu trabajo real. ¿Sabes cuando hay personas que te dicen, es que ahora después del trabajo tengo que ayudar en casa? ¿Cómo que ayudar? Pero ese es tu trabajo. Si tu dedicación es tu familia, es tu vocación. Tu mujer y tus hijos es tu dedicación. Lo otro es tu forma de ganarte la vida, que te apasiona, que te gusta, que disfrutas, pero realmente tu obligación es tu familia. Esa es tu obligación y tu responsabilidad. Pero bueno, a lo que me estabas contando, mira, yo he tenido mucha suerte, que Dios me ha dado muy buena memoria. Muy buena. Ahora la tengo un poquito peor. Mi mujer se enfada conmigo a veces porque... ¿Cuándo empezó a andar tu hijo? Y digo, pues no lo sé, ¿cuándo empezó a andar mi hijo? Me dice, parece mentira que te acuerdes el reparto de una ópera del año 78 y no te acuerdes de eso. Y digo, ya, pero el caso es que el niño anda, ¿no? El niño anda, ¿no? Y tengo buena memoria. Y eso me hizo poder estudiar, porque yo no era muy constante. Pero es verdad que yo con 1 hora y media, un poco más diaria, tenía para aprenderme lo que habíamos estudiado ese día. Y no se me olvidaba. Si no, yo no podía haber hecho ninguna carrera porque no tengo esa constancia. Es un defecto que tengo y la suerte o virtud o don que tengo es la memoria. Y por eso me permite aprender muchas cosas, porque las asimilo rápido y no se me olvidan. Entonces, bueno, pues me permite estudiar la historia de la Guerra Civil, que me gustó muchísimo siempre, la Segunda Guerra Mundial, que eso mi mujer lo puede acreditar, que siempre estoy hablando de eso y la tengo un poco frita, la historia de la ópera, de los cantantes, de las... todo ese tipo de cosas. La caza no requiere estudiar, y la caza solo hay que coger una escopeta y salir al campo. Pero bueno, y me permite compaginar muchas cosas y por supuesto la vida familiar y personal, que es lo más importante de todo esto, pero que es verdad que sin disfrutes y sin aficiones todo tiene que ir engranado, bien engranado, para poder hacer una vida plena. Oye, Javier, y yo que he estado ya llevo un rato contigo y me parece súper ameno. ¿Esto tú luego lo transmites con los pacientes? Para sí, pacientes. Recuerdo, mira, el primer jefe que tuve yo, que era un tío fantástico, que era el doctor Manuel de Artaza, un caballero en el sentido completo, con el que empecé a trabajar yo en Montepríncipe, que sellamos nuestro contrato tomándonos 2 gin tonic y hablando en el Café del Espejo, en la calle, en el Paseo de Recoletos. Y él un día, que él pasaba su consulta, yo pasaba la mía, y un día me pasó la consulta porque yo no pude ir. Me dice, oye Javier, ¿tu consulta es una consulta o una tertulia de amigos? Y no se me ha olvidado cuando me lo dijo. Y es verdad, hay muchos pacientes... Mira, esta foto es en Montepríncipe. Cuando tienes la oportunidad de ir conociendo a las personas son personas, y al final un enfermo no es su infarto, su angina, su ictus, su Parkinson o su hemorroide, no, es todo, es un conjunto, ¿no? Y ese paciente tiene una afición, tiene una profesión, tiene una familia, tiene unas creencias o no, tiene una forma de ser, tiene unas inquietudes, y todo eso es lo que al final... digamos, redondea el final de la consulta. Y eso te permite también el que establecen un vínculo de confianza, que es fundamental. Ya sabes que el vínculo de confianza tiene una validez jurídica. O sea, cuando se pierde el vínculo de confianza entre un paciente y un médico, se pierde el vínculo y no tienes por qué atenderlo. Es una cuestión de derecho natural, ¿no? Básicamente. Y yo creo que la confianza se establece así, se establece hablando de sus cosas, de sus aficiones. Si el paciente es taurino, hombre, pues a mí me gustan los toros, yo no soy muy taurino, pero sí me gustan y los disfruto. Pues yo tengo un paciente, por ejemplo, que es crítico de toros. Bueno, pues, si te hablas de eso un rato de tu consulta, claro, de los 15 o 20 minutos que tiene, pues 10 son de eso. Tienes que tener el arte para poderle transmitir sus problemas médicos también, pero al final los vas intercalando, y yo creo que es una forma de que los pacientes se vayan a gusto y vengan con ganas a su médico, no con miedo. Al médico hay que ir con ganas. Tú vas a ver a tu médico ese día. Hoy tengo la visita con Javier, porque a mí todo mi paciente me llama Javier. Tengo mi visita con Javier.
y oye Javier, no sé qué, y esto, o te cuentan sus problemas, o problemas que han tenido en casa. Uno me preguntaba qué coche se compraba, yo qué sé, coche te compras, pero que te quiero decir que a veces ese vínculo genera la confianza que es fundamental para el tratamiento de los pacientes. Si no existe el vínculo de confianza, si no te fías de tu médico o de tu cura, que es muy importante fiarte de tu cura si tienes cura, como mi amigo Rude, que es como una relación de confianza, es imposible que le cuentes las cosas que te pasan y ahí vamos mal. Y además luego, porque los pacientes mentimos muchísimo. O sea, quiero decir que tú me dices, sí, Adolfo, hace esta vida, o sea, y yo digo, sí, sí, lo estás haciendo, sí, sí. Claro, porque tú vas al médico a que te diga que estás bien. Es lo que buscas, claro. Claro, tú vas al médico a decirle, mire, esto que me pasa no es nada, ¿verdad? Y claro, cuando sabes que lo que te pasa puede ser algo, a veces, si no existe esa confianza, ocultas información. Pero para eso estamos nosotros, ¿eh? Para eso estamos nosotros, que ya sabes que el zorro sabe más por viejo que por zorro, y tú le pillas enseguida. Dices, tú lo que me querías decir es esto, ¿no? Dice, bueno, claro, es que tengo miedo, porque entonces me vas a hacer un cateterismo, porque a lo mejor me tienen que operar, y le digo, ya, pero es que igual si no te lo hacemos, la cosa va peor. Y entonces ya... Y esa es la parte que genera la confianza en el médico, que cuando tienes el pelo más blanco se fían más de ti. Yo que fui un poco cruel una vez, lo reconozco. Estando en urgencias cuando era residente de primer año, un señor me dijo, es usted demasiado joven para ser médico, y le dije, eso con los años se cura, mírese usted. La verdad es que estuve poco afortunado. Luego me arrepentí y le pedí perdón, ¿eh? Fui a pedirle, pero disculpe lo que le he dicho, pero es que me ha sentado mal. Porque de joven eres soberbio. Ya. Y te crees que sabes todo y no sabes nada, claro que vas a saber nada. Y bueno... Y los cardiólogos tenéis esa famita de ser un poquito más... Los cardiólogos tenemos una fama horrible, de verdad, es espantoso. Estar un poquito más sobrados, La ¿no? tenemos ganada, no te creas, Sí. porque ha habido algunas personas que por el hecho de hacer determinadas especialidades, que es verdad que eran especialidades un poco elitistas, porque eran especialidades... El corazón es como muy así. Entonces la gente un problema de corazón enseguida... Entonces parece que estás poniendo en manos de otra persona algo como muy delicado, ¿no? Es como poner un brillante, no es lo mismo un brillante que una circonita. No es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido cierta como majestuosidad en el tema de la cardiología, cuando es una bobada, porque al final las profesiones son todas iguales, todos somos personas, hijos de Dios si los queremos, y somos personas que nos llevamos y cada uno tenemos nuestro cometido en la vida. Y ya está. Entonces esa familia es verdad que se ha creado. Yo tengo la suerte de tener un equipo que, mira, están aquí Sí, unos cuantos, somos muchos, somos... ¿Unos cuantos, eh? Somos 60 casi. Cardiólogos 48 somos ahora en mi servicio. Este es tu equipo. Esta es parte de mi equipo porque no estaban todos en la cena, no podían ir. Luego vamos a hablar, después de la publicidad, vamos a hablar, Sí. porque llevas 40 y tantas personas. ¿Tu equipo son? Cardiólogos 46. 46 y cardiólogos. auxiliares 24. Todos fantásticos. Y además, buena gente. Yo les pregunto, vas a reír con esto, pero yo cuando los contrato, pues los contrato yo. Y les entrevisto yo. Sí, sí, sí. Y le digo, te voy a hacer una pregunta. No te voy a preguntar el currículum, no me interesa, digo, porque tú eres un residente que se acaba todos a hacer lo mismo. Claro. Me dices el hospital donde has estado, hombre, pues si conozco a alguien allí pueda pedir referencias. Normalmente vienen ya referenciados. Y la tercera, les pregunto si son buenas personas. Entonces, claro, la mayoría me contestan, eso creo. Y digo, no, yo no te he preguntado eso. Yo te he preguntado si eres una buena persona. Dice, sí, pues estás contratado. Porque las malas personas no sirven para trabajar, ni para estar con nadie, son personas tóxicas. Es verdad. Y de momento ninguno me ha mentido. Alguno me ha dicho la verdad a medias, es cierto, pero la verdad es que yo he tenido mucha suerte. Mucha suerte. Pues con sí, es las verdad personas. que para... Yo creo que me quieren mucho, ¿eh? No, lo tengo clarísimo, porque para tener tantísimas personas y estar tan tranquilo como estás, eso es porque son realmente buenas personas. Es Lo decir, son, que no, sí. que no tienes que estar pendiente No. si... Oye, No. pues en esto te doy la enhorabuena total y absoluta. Porque Yo duermo tranquilo. Por eso. Bueno, No es fácil, ¿eh? No. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, pero antes les voy a hacer una recomendación. Cuando he sacado el guante, seguro que dicen, ya está Adolfo con su guante. Sí, estoy con el guante, ¿por qué? Porque mirad, la artrosis no se cura. No se cura. De momento, a lo mejor más adelante sí, nunca se sabe, ya saben que la ciencia evoluciona. Pero las personas que tenéis artrosis en las manos, que es una degeneración, que normalmente es con la edad, ese cartílago pues se va degenerando, se va perdiendo, y genera pues eso, pues que nos duela, que los dedos se nos tuerzan. Bueno, pues ya hace tiempo que yo estando con el doctor José de la Mata y con Luis Fernando Villa, reumatólogo, me dijo, Adolfo, tienes que enseñar esto que ha inventado un español, José Luis de la Torre,
que es un inventazo, porque él ha tenido artrosis y él ha conseguido unos guantes que esos tratamientos que tenemos que ir a diferentes lugares, que al final, cuando un tratamiento no es cómodo, no se hace. O sea, haces un poco, pero no se hace. Bueno, pues en 20 minutos en casa puedes colocarte unos guantes que antes van con un bañito parecido a la parafina, no es parafina, y luego ya darle unos botoncitos y va a tener masaje, vibración, calor y las ondas pulsantes, que es la tecnología, para que ese dolor, para que ese movimiento de manos, para que esas cosas que a veces nos cuestan, abrir un bote, levantar una persiana, bueno, pues que sea mucho más cómodo. Así que aquí tienen los guantes, Quantic Nanotech, tienen un teléfono, ahora que no vamos a publicidad, si quieren pueden marcar el teléfono para que quede registrado y les explicamos todas las ventajas que tienen los espectadores de Toro Televisión y los espectadores del programa Historia de Nuestros Médicos. 900-730-122. Nos vamos a publi. Las enfermedades cardiovasculares causan 18 millones de muertes al año en el mundo. En nuestro país, anualmente se producen más de 50.000 paradas cardíacas, 30.000 fuera de los hospitales, en nuestros propios domicilios. Para estas situaciones en las que hay que actuar tan rápido, elige los desfibriladores de Protege tu Vida. Fáciles de utilizar porque son muy intuitivos y son nuestros mejores aliados. Nos permiten salvar nuestro corazón y no dañar el cerebro en estos primeros minutos vitales. Llama ya al 900-730-061 y consíguelo. Protege tu vida y la de las personas que más quieres. Bueno, pues aquí seguimos con el doctor Javier Parra, él es cardiólogo, hemos estado hablando con él de su infancia, de su juventud, de sus estudios, y ahora entraremos más en su profesión. Pero antes quiero la recomendación del glucómetro, el glucómetro sin pinchazos, sin dolor, ese glucómetro que podemos medirnos la glucosa durante varias veces al día, porque es muy importante no solamente verse por la mañana, ¿no? Porque tú por la mañana puedes levantarte con el azúcar más o menos, un poquito alta, un poquito baja, pero y durante el día. Y cuando he comido unas patatas, un arroz, he hecho ejercicio, ¿cómo estoy? Porque lo importante es tener la glucosa controlada durante todo el día, porque luego cuando nos hacemos esa analítica, que es la glicada, ahí va, la tienes alta, si tú estabas siempre bien por la mañana, claro, porque a lo mejor me ha tenido durante el día con 200, 200 y pico. El glucómetro Protege tu Vida va a conseguir que tú puedas ver, por ejemplo, media hora antes o 2 horas después de comer, que es muy importante, cómo tu organismo se va adaptando a esa glucosa. Y también lo puede ver el médico, ya que queda registrado en una aplicación móvil que es muy sencillita, y así vamos a tener nuestro control para que no tengamos esos graves problemas que da una glucosa no controlada. Recuerden, retinopatía, problemas en el riñón, cuando tenemos la creatinina alta de repente, ¿y por qué? O corazón, por ejemplo, el doctor es cardiólogo y problemas de corazón con esta diabetes, así que controlemos la glucosa porque es el principio de poder controlar esa diabetes. Glucómetro de Protege tu Vida, tiene un teléfono 900-730-101, llamen, dejen registrada su llamada y les llamamos y nos ponemos en contacto con usted para explicarle bien cómo funciona. Y bueno, ahora ya sí, seguimos con el doctor Javier Parra. ¿Eliges cardiología por tu padre o porque realmente, o un poco de todo? Bueno, es que yo realmente cuando quería hacer medicina no quería hacer medicina, quería ser cardiólogo. Entonces, claro... Mira, como dicen los cirujanos, yo no quería ser médico, quería ser cirujano. No, pero es que es verdad, porque lo demás no me interesaba mucho. Había cosas que no quería ser, que era ginecólogo, dentista, no quería. Una que me gustaba era oftalmología, porque a mí de niño me operaron de estrabismo, tenía un ojo de la virulé, y me operó un magnífico oftalmólogo que era Fernando Gómez de Liaño, que ya ha fallecido, que era un señor fantástico, fantástico. Yo le recuerdo con muchísimo cariño en su consulta en Nuño de Balboa. Y pues quería hacer oftalmología, pero yo me tiembla un poco el pulso. Y ahora tengo artrosis como mi padre en las manos, que tengo todos los dedos, eso es una birria, y a lo mejor no podía haber sido oftalmólogo. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una especialidad que sea limpia y que la conozca un poco, porque yo conocía la cardiología, yo ya había visto electrocardiografía en COU y esas cosas. Total, que me presenté al MIR la primera vez, acabamos la carrera, el examen entonces era en septiembre y acabamos en julio, psiquiatría, el último examen. Y me presenté al MIR y saqué el 2000 no sé cuántos y tenía medicina de familia en Lanzarote. No sé si debería haberla elegido, pero prefiero no pensarlo. Y ya conocía a mi mujer, que era mi novia entonces, y empezamos a estudiar, estudiamos el MIR juntos, 2 años, ella hizo pediatría y yo al año siguiente pues saqué mejor número y hice cardiología y ya está. Y me fui al servicio militar, porque hice el servicio militar
que te reservaban la plaza. Elegías y te decían, reserva de plaza, y ya está. Y cogió mi plaza, que dejé en reserva un buen amigo mío que está ahora de jefe de servicio en Manacor, en Palma de Mallorca. Bernardo García de la Villa dice, y Redondo por parte de madre, que nunca dicen el segundo apellido. Y por eso elegí cardiología, porque la conocía la especialidad, sabía lo que era, la había visto en casa a mi padre y dije, si alguna vez hago medicina, pues haré cardiología, ¿para qué probar otra, no? A mí mi padre me podía enseñar, claro. Como mi padre era muy listo y sabía mucho. Fíjate qué curioso, te decir una cosa rápida, y es, cuando murió mi padre, yo tuve esa sensación de vacío que tienes cuando te quedas en primera línea, porque mi madre ya había fallecido el año anterior, murieron con un año de diferencia. Y un día iba en el coche y a mi padre le preguntaba cosas, ¿eh? Y un día digo, voy a llamar a mi padre este paciente, y digo, joder, si no podía llamar a mi padre. Y ese fue el primer momento que me di cuenta que mi padre no estaba de verdad. Pero estudié cardiología, sí, por mi padre. ¿Y no te pasa, Javier? Porque me pasa a mí con mi padre, y no evidentemente no era de la profesión mía, pero sí sobre la vida. ¿No te pasa que a veces cuando tienes una duda, que era la que tu padre, haces como que se la preguntas y te viene la respuesta que te daría? ¿Verdad? Sí, porque yo con mi padre tenía mucha confianza. Ten en cuenta que con mi padre yo íbamos de caza juntos siempre. De hecho, cuando mi padre ya no podía conducir, le llevaba yo. Los últimos 2 años, porque él no se atrevía, y se venía a veces, se subía a cazar conmigo, pero no disparaba, en fin. Pero claro, no iba a llevar a mi padre, que me llevaba toda su vida, claro, lo que faltaba. Y hablábamos de muchas cosas, mi padre y yo, y claro, pues muchas cosas que hablábamos, pues ahora, cuando tú haces una pregunta, es que la respuesta la tienes porque ya te la había dado él 30 años antes, y las cosas no cambian tanto, ¿eh? Unas se pueden actualizar, pero no cambian tanto. Al final las preguntas del ser humano son parecidas. Sí, verdad. Son parecidas. Depende de cada momento, pero efectivamente. Oye, y háblanos del corazón. Porque cada uno, yo el otro día hablando con un nefrólogo, pues para el riñón, cada uno tenéis vuestro órgano, háblanos del corazón. Pues mira, el corazón es una víscera, ¿no? Que se mueve, como te lo enseñan, dicen, es una bomba aspirante y impelente, o sea, que echa la sangre y la aspira. Y ya está. Ese es el corazón. El corazón de los poetas es otra cosa. El corazón de los músicos es otra cosa. Han querido poner el alma en el corazón. Bueno, Descartes decía que estaba en la glándula pineal, en el cerebro, el alma. Bueno, aquí hay de todas las opiniones, ¿no? Pero el corazón ha sido algo muy romántico siempre, ¿no? Muy romántico. Tenemos un cartel en la consulta, que yo creo que lo tenemos guardado, que el cerebro está puesto en el corazón. Nos lo dejó una persona fantástica, que es el doctor Rodríguez Rodrigo, que fue jefe de cardiología de Montepríncipe mucho tiempo, que es una gran persona, y que sigue vivo, por supuesto, y es un buen amigo, y nos lo dejó allí. Y es verdad, nosotros ponemos nuestro corazón en el cerebro cuando somos médicos, porque es la única forma de poder diagnosticar algo, porque como pongas el corazón en el alma, lo llevas claro. Yo, de hecho, fíjate, cuando hemos sacado una imagen de Bodegas Balduero, y ahí tienes que poner, te hacen poner cosas, y me pone, ¿qué pones en tu barrica? Jefe de servicio de cardiología. Y dije, no, eso es una cosa coyuntural. Tú pon médico del corazón. Y ahí pone médico del corazón. Porque aquí la tenemos. Claro, él no se ve bien porque es lo de abajo, que tiene la cruz mozárabe del rey Alfonso VI, que liberó Toledo en el año 1085, y al lado Francisco Javier Parra, médico del corazón. Y ya está. Y a veces eres médico del corazón del otro, con los pacientes. Médico del corazón del otro. Claro, porque el otro tiene su corazón, que no solo es el corazón visceral, que le pone 2 stents, que le hacen un bypass los supercirujanos, o que le hacen un marcapasos o lo que no, sino que tienen un problema personal que tienes que ayudarle también, que además le ayuda luego a sobrepasar su enfermedad, y al final es el corazón de las personas las que te lo entregan a ti como médico para que tú les ayudes, muchas veces. ¿Es verdad que el corazón sufre, es decir, lo que nos ocurre, o disfruta, sí, claro, ¿no? Claro, de hecho, además el estrés que en principio, ya sabes tú que estas cosas con el tiempo se les va dando más importancia. Antes el estrés era, pues te aguantas, y el desestresante era tu madre con la zapatilla. Eso. Tu mujer, ¿no? Tu madre con la zapatilla. Pero ahora no, ahora es otra cosa. Y es verdad que en un principio se desencadenó el estrés traumático severo, por ejemplo, un atentado terrorista, una bomba con el infarto agudo de miocardio, y ahora se sabe que el estrés crónico es un factor de riesgo coronario más para padecer enfermedades de las arterias coronarias que se van ocluyendo progresivamente hasta que en un momento pues te dan un disgusto, a ti o a los de alrededor, es el disgusto. Y también vamos a ir al otro lado, es decir, cuando te enamoras, cuando estás feliz, claro, que te palpita, que ves a esa persona. Las personas felices, eso no está escrito en ningún sitio, pero viven más. Sí.
el que disfruta de la vida. Yo lo miro en la gente que tiene estrías aquí, que son los que se ríen, los que lo tienen todo liso no se ríen nunca. Tú tienes bastantes, por cierto, eres una persona feliz. Pero las personas felices son las personas que están siempre sonriendo, ¿no? Y esas personas tienen otro concepto. De todas formas, como decía mi padre, decía, es mejor tener una vida ancha que muy larga. Qué bueno. Si tú te entregas a los demás, tienes una vida ancha, sabes darte. Sabes que el ser humano tiene varias fases, la del egoísmo del niño pequeño, la del compartir, la de dar. Primero no quiere, luego te dejo la bici, pero hasta la esquina, que me deja mi padre. Es lo que hacíamos, ¿no? Era mentira, porque no quería dejarla tú. El tercero es dar, tú das cosas. No, te quédate con mi bocadillo, quédate. Pero luego viene la cuarta, que es la bomba, que es la de darse a los demás y salir de ti mismo para entregarte a los demás. Y eso ya es la bomba. Y eso, llegar a eso es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que a veces como médico hay que darse a los demás. Y desprenderte de ti para dar los demás. Para ayudar a los demás. Y la parte científica del corazón, vamos a hablar un poquito. Me imagino, llevas de profesión 40, 30 y pico. Llevo de profesión médica, terminé mi carrera en 1991. Sí, 30 años casi. Sí. ¿Cómo ha evolucionado en la parte...? La cardiología Muchísimo, ha sido increíble. O sea, el avance de la cardiología, yo no lo pensé en ese momento que fuera a avanzar tanto. Fíjate, me contaba mi padre que el primer electro lo hizo metiendo los pies de un señor en una solución salina, le pinchaban 2 agujas y hacían el electro. Claro. Entonces, claro, cuando él veía una resonancia magnética cardíaca de corazón, se caía de espaldas, claro. Porque tú imagínate. Yo recuerdo que cuando estaba en COU vi la primera ecocardiografía. En COU me llevó mi padre al hospital y dijimos, comprar un aparato que se ve de todo, hijo. Y me llevó allí mi padre y allí vi yo a uno, que era la doctora Mar Moreno, que fue la jefa de la unidad de imagen de la paz, una persona extraordinaria, con un marido extraordinario que es José Luis Endón, que está jubilado. 2 personas excelentes. Él fue jefe de servicio de la paz. Y lo vi allí, aquello moviéndose y digo, pues esto. Y de ahí en adelante, ¿quién iba a pensar que hoy en día se puede poner una válvula a través de una arteria? Es que es como de ciencia ficción, que se puede ver el corazón en movimiento directamente sin abrir a una persona, que se le pueden resolver sus problemas con sistemas, aparatos que le reaniman de una muerte. Tú has enseñado ese desfibrilador, pero no el desfibrilador implantable que llevan los pacientes para prevenir la muerte súbita. Quiero decir que ha avanzado de tal manera que permite que la calidad de vida de la... Mira, a veces te preguntan, es que usted me ha curado, doctor, y dice, mire usted, yo no curo a nadie. Aquí lo que hacemos es mantenerle vivo para servir la nave, como en Ben-Hur, ¿no? Tú rema para servir esta nave, pues lo mismo. Lo que pasa que, claro, leía el otro día que en el año, me parece que era el año 73, al igual estoy equivocado, pero la expectativa de vida en hombres en España eran 67 años. Hoy estamos, me parece que en 83. Sí. Es que tú date cuenta, o sea, pero es que son 40 años, 40 años, que no es nada. No es nada. O sea, los avances que ha tenido la medicina, hace nada, los cateterismos se hacían todos a través de la ingle, por la arteria femoral. Ahora, ¿cómo se hacen? En la arteria radial, un pinchacito aquí. Y te vas a tu casa al día siguiente con el problema resuelto. Es que es espectacular. Entonces, todos esos avances, como toda la tecnología, vivimos el mejor momento de la historia. A mí cuando me dicen que todo lo antiguo era mejor, eso no es cierto. O sea, vivimos el mejor momento. Lo que pasa es que a ver cómo lo usamos. Pero vivimos el mejor momento y la tecnología es fantástica, sabiéndola utilizar y poniendo en práctica con ella tus valores, la forma de hacer las cosas correcta. Pero de hoy en día la cardiología, que es lo que a mí me compete. Las otras ramas de la medicina probablemente también, y se sabe porque lees. Pero luego la cardiología es otra dimensión, vamos, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Y por qué seguís manteniendo un fonendo? ¿O hay que mantenerlo o habría que apartarlo? Bueno, el fonendo es fundamental, es que vamos a ver, o sea, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Tú, Adolfo Albistur, vienes a la urgencia de mi hospital y vienes que te ahogas. Que me ahogo. Y yo bajo con el fonendo, te lo pongo en la espalda y veo que tienes líquido en los pulmones, te ausculto y tienes una válvula aórtica estrecha que yo la oigo porque sé auscultar. Ya sé lo que te pasa. Luego ya hago la ecografía, hago todo. Pero yo en ese momento sé qué hacer contigo, que esos momentos... La cardiología es una especialidad que puedes pensar, pero hay ratos en los que no puedes pensar, que son muy rápidos, que son la parada cardíaca, las arritmias severas y el infarto agudo de miocardio. Ahí tienes que correr y hacer las cosas bien, en su orden, pero hacerlas bien. Y ese caso que te he explicado, por ejemplo, pues con el fonendo lo resuelves. Yo no siempre tengo una ecocardiografía a mi mano. Y si acabo en un pueblecito pequeño de Galicia, todo nevado, perdón. ¿Hombre? Te la he hecho la pregunta con cierto tal, porque hace poco con un médico decía, es que me vienen los alumnos
Y no traen un fonendo. Porque no saben escuchar. Pero si podemos hacer no sé qué, no sé cuánto. Dice, pero no traes un fonendo. O sea, por eso te la he dicho. Es que hay que aprender a escuchar, pero eso no es de ahora, ¿eh? Eso no es de ahora. Mira, cuando yo terminé la residencia, el último año de residencia, tenías 10 meses de rotación libre. Y casi todo el mundo, yo no soy más listo ni más tonto que nadie, pero casi todo el mundo quería, yo voy a hacer tal cosa en tal sitio, tal técnica. Yo dije, yo me subo con José María Galeano. José María Galeano era un tío estupendo, un cardiólogo magnífico, ya con una edad, pero que yo escultaba de maravilla. Yo me voy con José María a la consulta y a la planta a aprender a ver pacientes, porque es lo que me va a tocar cuando acabe. Yo aprendí a auscultar estupendamente, presumo de auscultar bien a los pacientes y de saber lo que les pasa, y yo a los alumnos les digo, tú tienes que saber lo que tienen esa válvula antes de hacer la ecografía. Porque hay un problema, como no lo sospechas, a lo mejor no lo encuentras en la ecografía, si son cosas sutiles. Claro, y todo lo que no se sospecha no se diagnostica, porque no siempre lo más frecuente es lo más habitual. Hay veces cosas que lo más frecuente es lo más habitual, sí, pero no siempre. Y tú antes de empezar a pedir, porque claro, pedir pruebas, bueno, eso primero sobrecarga el sistema sanitario, que es limitado, aumenta el gasto sanitario, que no tenemos por qué, porque esto lo paga todo el mundo, y luego sometemos a los pacientes a exploraciones innecesarias y días de venir al médico, ¿para qué? Para hacerle perder el tiempo. Entonces tú cuando ya vas dirigido, y dices, pues te voy a pedir esto, te voy a pedir esto, te voy a pedir esto, por estas razones. Es igual que no presentarse cuando vas a una habitación. Tu carta de presentación, ¿qué es? Tu nombre, tu bata y tu fonendo. Y el pulso, tocarlo. Me llamo Javier Parra, te puede pasar esto, probablemente te suceda esto y vas a estar 2 o 3 días ingresado. Y ya la gente respira. No, ¿quién le ha visto? No sé, uno que ha venido con una bata, ¿cuánto tiempo vas a estar? Pues no tengo ni idea. ¿Y qué tienes? Pues ni idea. No, hombre. Entonces, el fonendo te ayuda en eso, y que es un arma, por supuesto, que tenemos que tener siempre, y la exploración clínica. Son cosas fundamentales en medicina. A lo mejor me estoy haciendo mayor, también es verdad. Yo creo que no es un tema... Pero yo creo que es así, que debe ser así. Por lo menos como paciente sí lo vemos así. Claro. Sí lo vemos así, porque que lleguen y digan, bueno, pues le van a hacer una eco no sé cuántos, y como tú dices, ni todavía ni tocado, ni casi mirado, eso duele, ¿eh? 1 minuto y medio hablábamos comiendo. 1 minuto y medio en interrumpir a un paciente cuando te está contando algo de media. 1 minuto y medio. Claro. Bueno, yo le pido no sé qué. O mira, el médico ni me miró, estaba escribiendo en el ordenador. Hombre, tú te decir, perdón un momento que tengo que escribir unos datos y ahora seguimos hablando. Fíjate lo fácil que es, ¿eh? Facilísimo. Javier, esa filosofía, estoy seguro, te lo pregunto, pero yo estoy seguro que tú es la que has inculcado a la gente que trabaja contigo, ¿verdad? Y en este caso en los hospitales HM. Lo intento. Lo intentas. Lo intento. Claro. Hay libertad de cátedra en medicina, ya sabes, pero yo intento que las personas que trabajan conmigo, en la medida que lo posible, sean personas cabales, que traten bien a los pacientes, que sean buenos médicos. Es que ser buen médico no es ser buen técnico. Ya. Lleva más cosas. Mi padre me decía a veces, es que hoy en día cualquiera es médico. Se me decía mi padre, papá, no te pases, y dice, ya lo irás viendo. Y es verdad, o sea, yo creo que para ser médico hay que tener una sensibilidad especial. Para ser buen médico, ¿eh? Es mi opinión, ¿eh? Sí. No hay que ser más listo que nadie. No, pero sí, listo es un señor que es ingeniero, listo es un señor que es un fantástico periodista como tú, listo es un señor que te arregla la caldera de la casa fenomenal. Pero sí, pero para eso, quizá para periodismo igual, hay que tener esa sensibilidad para saber captar al otro. Pero hay profesiones que no necesitan, son profesiones meramente técnicas. Pero las profesiones de relación con el ser humano y con otro necesitan unas características especiales que no todo el mundo tiene. Eso se ha roto con la selectividad ahora, que todo el mundo saca un 14 y digo, hago medicina porque tengo un 14. Sí, porque tengo buena nota. No a ver si saco un 14 porque quiero ser médico, no es lo mismo. No. ¿Y qué pasa? Que dice, ¿por qué haces porcentaje medicina? elevado abandonan la carrera porque ya no les gusta. Y los pobres que querían hacerlo con verdad de vocación se quedan sin hacerlo. Sí. Eso, no educar en libertad, pero bueno, esto... A los hospitales HM entiendo que le debes mucho porque te han dado una oportunidad. Bueno, yo tengo que decir aquí que yo estoy, ya lo saben ellos, pero bueno, estoy muy agradecido a HM Hospitales y a la familia Barca, que conmigo han tenido siempre un trato exquisito y un comportamiento ejemplar. Son una familia espectacular. O sea, son trabajadores listos, unas personas con un afán siempre de superación, de hacer bien las cosas. Todos. Yo de verdad me impresionan la capacidad de trabajo que tienen y de dedicación y el amor que tienen por sus médicos y sus profesionales. Ellos siempre han defendido que los médicos puedan trabajar en libertad. Eso decía el doctor Abarca padre y trabajamos en libertad. Y saben hacer muy buenos fichajes.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero... Hay que reconocerlo. Bueno, pues fíjate que has hablado de la familia Barca y yo quiero hablar, este último fase del programa, de yo creo que es lo que tú más valoras y coincido contigo, que es la familia. Me gustaría ver vamos a ir viendo algunas fotos, porque sí es verdad que cuando nosotros vemos al médico, pues siempre, ¿qué será este médico? ¿Tendrá familia o no tendrá familia? Yo qué sé, pero vamos a conocerte en este aspecto. Bueno, aquí tenemos una foto que faltas tú, me imagino que era el que hacías la foto. Porque la hice yo, la foto, la hice yo y nunca salgo. Por si me tienen que hacer Photoshop algún día, así que pues ahí está mi familia. La señora más mayor del centro es mi suegra, Mercedes, la madre de mi mujer, que está a la derecha del todo, con mi hijo, que es la que le sujeta por el brazo, Javier, mi primo Raúl, mi sobrino, Darío, mi cuñada, mi sobrina, que es médico, que está ahora en Perú, mis sobrinos están ahí, mi hija, al lado derecho, y las hijas de Raúl, que son las niñas gemelas, esas pequeñas. Ah, mira las gemelitas. Bueno, pues son todos estupendos, la verdad es que son una gente estupenda y que, bueno, me han ayudado mucho en mi vida, todos, porque bueno, el apoyo de la familia es fundamental. La familia es la base de la sociedad. Eso ya lo establecieron los romanos, pero es una cosa natural, ¿entiendes? En unos momentos en que la familia está infravalorada, por razones espurias, que prefiero no comentar, pero realmente hay que poner en valor a la familia. Tu familia primero son tus padres, tus hermanos. Después son tu mujer, que te casas con tu mujer y con toda su familia. Eso que nadie se olvide porque es así. Y luego tu familia son tu mujer y tus hijos. Entonces tu núcleo familiar es uno, que luego se amplía. Y a todos les debes mucho, a todos. Tienes que aprender de todos, aprender de tu mujer, por supuesto, porque es el centro de tu vida, aprender de tus hijos, cómo van creciendo, educarlos, enseñarlos en la medida que puedas, porque luego cuando vuelan a hacer un poco lo que quieren, pero bueno, y luego ser agradecido. Ser agradecido a los que te rodean y procurar en la medida de lo posible, pues ayudarles en la medida que tú puedas. Mira, tu mujer ahí. Sí, esta es mi mujer muerta de frío, muy friolera. Entonces está muerta de frío en Copenhague. Bueno, ya hacía fresquete. Sí, creo que había un grado ese día. Poco, o sea sí. Lo que pasa que yo, en cuanto hace más de 3 grados, ya estoy casi sudando. Entonces paso mucho calor. Entonces yo me imagino que iría con una camisa y un chaleco ese día por ahí o algo así. Y me estaría diciendo, ¿pero cómo vas así? Pero no sé qué, te vas a constipar. No me constipo, pero bueno. Y bueno, pues ese día fue un día bonito, ¿no? Porque fuimos a Copenhague al Congreso Internacional de la Sociedad Europea de Arritmias, que fue en Copenhague, que se fue la luz en el centro de congresos y no había nada para tomar, porque eso pasa en Málaga y llegan 4 tíos alrededor con aceitunas y unas cervezas en hielo. Allí no había nada. Y hasta que volvió la luz. Pero fue un viaje bonito, es una ciudad... ¿Cómo conociste a tu mujer? ¿Se puede saber? En la carrera. ¿En la carrera? Y se sentaba al lado mío. Sí, yo fui subdelegado de clase, pero porque me nombraron por designación, no por designación. Y se sentaba al lado mío, empezamos a quedar a estudiar con unas amigas y pues las cosas vinieron así. Es bastante lógico, ¿verdad? Que, sí. Porque al final el convivir de novios con una persona que está estudiando medicina como que te descuadra completamente porque es un ritmo muy diferente, ¿no? Mi hijo que estudia para piloto de aviones, es este que está aquí, del grande, que va a ser, si Dios quiere, piloto comercial en breve, pues su novia estudia medicina. Claro. Y su novia estudia medicina en Alcalá de Henares, una chica muy maja, se llama Berta, y está ahora en Italia. Y de hecho él viene ahora en avión de Italia de verla. Me acaba de escribir ahora diciendo que llega a las 10 de la noche. Y sí es difícil. Es difícil porque es que la medicina es muy complicada. Es una cosa como que tiene mucha dedicación, que requiere muchas horas de estudio. Por eso te dije que si no hubiera tenido buena memoria yo no hubiera hecho medicina. Y bueno, este es un viaje que hicimos juntos aquí. Solemos ir juntos una vez al año porque si no los chicos mayores se van con sus amigos por ahí. Y hacemos algún viaje de una semana, 10 días, todos juntos, a algún sitio de Europa o por España. Y así pues por lo menos compartes con ellos la cena, que no es poco. Y sin televisión y sin móvil, lo cual es espectacular. Y ahí ya te cuentan de vez en cuando sus cosas y bueno, pues sigues manteniendo una buena relación con tus hijos, que yo creo que es muy importante, porque si no, al final son desconocidos para ti. Al igual que cuando te dicen, es que yo a mis hijos les dedico poco tiempo, pero muy intenso. No, a los hijos hay que dedicarles tiempo, no siempre se puede, es verdad. Pero si puedes, dedícaselo. No te quedes a tomar una caña después del trabajo. Claro, además yo creo que hay una parte que es ese predicar con el ejemplo, que eso no se puede hacer de manera intensa. No.
Eso es a través de que te conozcas, de que Mira te qué bueno vean, soy, de que- apréndelo, hijo, apréndelo. Claro, No, es que te vean, que te conozcan cómo actúas, que es lo que realmente al final genera ese pozo, ¿no? Sí. Que los hijos nos hemos llevado de nuestros padres, o Efectivamente. nuestros hijos se pueden llevar de nosotros. efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, aquí tenemos... Bueno, este se llama Morty. ¿De quién es más Morty? Porque los perritos, yo que tengo uno... El perro es de mi hija, pero le hacemos mi mujer y yo todo. Claro. Este lo compró mi hija, nos pilló en un momento flojo, porque el perro tiene ahora 8 años ¿Cómo te entiendo? y acababa de morir mi padre. Entonces fuimos a dar un paseo por el centro, por la zona de Preciados y por ahí. Y íbamos a ver el acuario, no sé si te acuerdas. Sí, aquello que había hombre, allí, aquel acuario... que aquello que- era un poquito sí, sí, siniestro. sí, Bueno, sí, sí, pues lo siniestro cerraron, total. siniestro. Pues lo cerraron, estaba cerrado. Sí. Y al lado había una tienda de animales del Corte Inglés. Y entonces, grave error. Dijimos, Almudena, ¿quieres ver animalito que aquí hay? Y aquí estaba este, así, pequeñito, pequeñito. Ay, qué mono, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Y mi hija, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, quiero. Bueno, hija, vamos a pensar, no sé qué, no sé cuándo. Fuimos a casa, al día siguiente fuimos a por el perro. Y ahí se quedó. Y ya está. Entonces, nada, destrozó media casa, porque era muy pequeño, zapatillas, esquinas, rodapiés, todo. Y bueno, pues ahora le queremos mucho, está ahí en casa y estará esperándome en casa, lo habrá sacado mi mujer ahora, luego lo sacaré yo. Pero mira, me sirve para hacer ejercicio, todas las tardes damos un Sí, paseo. eso, lo mismo pienso yo, lo mismo veo yo, porque es verdad. Y fíjate, a mí me acuerdo que mis hijas, no fue una casualidad, sino que prepararon un PowerPoint. Sí. Que el ¿En perrito serio? que iba a ser, bueno, fue toda... Y ahora de vez en cuando digo, sacar el PowerPoint, porque todo lo que decías que ibais a hacer... Olvídate. Al final, además los perros son listos y dicen, yo me voy aquí, que es el que me saca, que es el que me tal. El perro se te pone al lado y ya está, veterinario. Estos perros además tienen cosas que si limpieza de boca, que si la peluquería. Estos perros son como muñequitos. Sí, sí, Porque sí, yo con mi padre siempre tuvimos perros en casa, pero eran perros de caza. Claro. Eran más grandes, eso era otra cosa. Eso sí, lo sacaba mi padre. Mi madre y mi hermana, Nada. olvídate. Igual, siempre hay uno, el perro siempre hay uno que elige porque es el que le hace las cosas. Pero bueno, tampoco me importa, quiero decir. O sea, el día que no pueda sacarlos era peor. Al igual que el día que dice, no, los niños, a ver cuándo se van de casa. Pues cuando se van de casa luego los echarás de menos. Porque no estarán. Y tú, bueno, tienes que seguir tu vida, pero tus hijos, pues... Estoy deseando que venga Javier hoy de viaje. Y lleva 5 días fuera. Pues ¿Irás a imagina. buscarle? Y, sí, claro. No solo fui a buscarle, sino que fui a llevarle a las 3 de la mañana al aeropuerto que salía el avión. Oh, vaya. Que no pasa nada, no me importa lo más mínimo, pero que te quiero decir que lo haces pues porque son tus hijos, claro, y los quieres, es que los quieres con sus defectos, que son muchos, con sus virtudes, que también son muchas, y tu dedicación a tu familia, es que es, si no haberlos tenido. O sea, es así de sencillo. Yo creo lo mejor que te puede pasar. Lo mejor que te puede pasar. Y yo creo que luego ni tú ni yo tenemos experiencia de tener los nietos. Yo creo que también va a De ser. momento no, Yo pero creo que va a ser también una buena... estos son un poquito jóvenes todavía, pero... Sí, las mías también. Pero Almudena es muy jovencita, pero tiene 19 años. Javier tiene 23, su novia tendrá que hacer el MIR y todo eso, yo no sé, porque Sí, ahora sí, los todavía hijos... queda. Pero bueno, nosotros también vamos a vivir muchos años. Y tú pues, más, cuidado con el corazón. Dios te oiga. En fin. Pues muy bien. Bueno, pues Javier, estamos terminando. ¿Qué tal has estado? Yo, fenómeno. Sí. Sí. Bueno, conociéndote el otro día en la presentación de tu libro en la Real Academia de Medicina, que es un sitio espectacular, Precioso. a mí me dejaste como cautivado. Y dije, este tipo es un genio. Es genial. O sea, la forma de hablar, la forma de... La sencillez de una persona normal que te cuenta lo que está viviendo. Yo dije, esta entrevista promete, pero ha superado con creces. Lo que pasa es que me has leído ese poema, que me has dejado descolocado, Ya lo he visto, ya lo he visto. y estaba yo, y ahora cómo sigo yo. Y digo, bueno, pues ahora seguiré, ¿vale? Ahora seguiré, y al final hemos podido. Pues eso es lo... Pero me ha encantado, he estado súper a gusto, de verdad. Y Yo te agradezco de verdad de corazón que hayas venido, de verdad. Un amigo que tenemos común, paciente tuyo, amigo mío común, me dijo, lleva a Javier Parra que lo vas a pasar bien. Y lo he pasado no bien, lo he pasado muy bien. Y yo estoy seguro que los espectadores lo han disfrutado muchísimo porque has puesto lo que tú estudias, lo has puesto aquí, que es ese corazón. Pues me alegro. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, Adolfo. Muchas gracias. Y bueno, queridos espectadores, pues ya saben, les esperamos otro día, otro programa más, Historia de nuestros médicos. Les digo lo del libro, ya saben que con cualquier de los productos les regalamos el libro, que con mucho cariño 10 médicos se prestaron a que lo escribiéramos y que, bueno, y que creo que ha quedado un libro bonito y, bueno, pues que también pongo yo un poquito de mi parte con mi vida y tal, y espero que les guste. Y lo dicho,
Les mando un fuerte abrazo y aquí les esperamos, como siempre, en Historias de nuestros medios.